curso. Y pues bueno, desde cuando traía el gusanito de escribir sobre unas vivencias que tuvo ella, pero en lugar de hacer denuncias, pues mejor escribir una novela para que más gente le llegara a eso, ¿no? Entonces, para acompañar a Paulina, vamos a tener la participación de la doctora en Ciencias Médicas, Celia Gavidias. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Medicina. Ha obtenido varios premios por sus investigaciones. Tiene 80 artículos científicos y de divulgación publicados, de divulgación médica. Y ella también ha publicado un libro sobre la ruta gastronómica de la comida tradicional huasteca, que está muy interesante y que es una investigación padrísima que hicieron, que yo creo que ya algunos de ustedes tienen el libro, está muy padre. Y Pedro Delgado, ella pues es arquitecta de profesión, pero estudió una maestría en letras modernas y ella escribió un libro que se llama La casa donde vivías, que también le da por ese lado. Y entonces ahora la invitamos para que leyera el libro de Paulina y nos comentara algo, y luego empieza Vero, sigue Celia, y después tenemos la intervención de Paulina, que nos va a platicar por qué le surgió todo esto, y al final vamos a concluir con broche de oro, con una canción campirana, Cargo de Poncho y de los 5 años. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues buenas tardes y gracias por estar aquí. Como siempre es un gusto venir a Sísifo porque uno aquí se siente como en su casa y ahorita el gusto es doble pues porque les vengo a platicar y a presentar el libro, un libro que acabo de leer y que me gustó muchísimo, te lo recomiendo. El libro es una novela que escribió Paulina Fernández del Castillo Oviedo, aquí presente, que le damos la bienvenida. Y ahora sí que dicho sea de paso, está a la venta aquí en Sísifo. Bueno, lo tengo aquí escrito porque si no se me van la onda, ¿no? Es una novela donde el tema central, bueno, a mi modo de ver, es la búsqueda de la libertad. Esa búsqueda la veremos plasmada en las experiencias vividas por Santiago Aguacatitla, en las entrañas de un pueblo que parecería ubicarse muy lejos de nosotros y en un pasado remoto. Sin embargo, la historia se desarrolla en la Sierra Norte del estado de Puebla y en una época actual. Tiene una extensión de 239 páginas, entonces es una novela corta, repartidas en 12 capítulos enumerados primero en náhuatl. Esto me llamó mucho la atención, están enumerados primero en náhuatl y luego entre paréntesis en español, dándole así preferencia al náhuatl, que es una de nuestras lenguas indígenas que comúnmente tendemos a relegar. La estructura de la novela es una estructura lineal, es decir, va de principio a fin, ¿no? De hecho, la protagonista la vamos a ver primero de bebé, luego de niña y después de joven, ¿no? Da comienzo con un prólogo de la misma autora, que les recomiendo no saltarse, como a veces uno acostumbra, generalmente acostumbra, porque nos da una introducción que es como un aperitivo antes de la comida. La novela inicia con un narrador en primera persona, que se dirige a una segunda persona que es anónima para invitarla a emprender un viaje. Él dice en las primeras líneas: para llegar al lugar que quiero mostrarle, le habla de usted, ¿no? Le pediré ubicarse en la Ciudad de México, de donde partiremos. De esta manera, el lector casi sin notarlo se siente aludido, más si quiere viajar, pues va a decir, de irnos, ¿a qué horas nos iremos? Y ya forma parte de la historia. Deja todo lo que está haciendo para atender a las indicaciones y precauciones que le recomienda seguir la voz narradora, que conoce muy bien el lugar a donde viajarán antes de emprender la aventura, ¿no? La narración toma un ritmo muy ágil, que hace sentir en el lector esa prisa y esa emoción que da cuando uno va a salir de viaje. En el primer capítulo emprendemos el trayecto y llegamos al poblado donde se desarrollará la historia.
Gracias a las imágenes literarias que utiliza la autora, podemos sentir el frío y la humedad en el ambiente y tener una vista panorámica del pintoresco lugar. A partir del segundo capítulo, pues ya nos encontramos dentro del mundo mágico de la ficción y la narración queda a cargo de un narrador omnisciente, es decir, el que se sabe todo lo que va a pasar, lo que sienten los personajes y todo, ¿eh? En tercera persona, que nos empieza a presentar física y psicológicamente a los personajes. Por ejemplo, dice, Gervasio llegó a esta tierra mexicana hace tiempo ya, en los inicios de los años 60. El otro personaje dice, Florentino era inconfundible, su presencia cambiaba el ambiente, era respetado, temido, amable y misterioso. Ya casi al final de la novela, regresará la voz del narrador del primer capítulo, que fue nuestro guía, y ahora se encargará de decirnos que el recorrido ha terminado y nos dará la despedida. El hilo conductor de la historia, que yo encontré, es un significativo objeto que el abuelo le regala a su nieta pequeña. Claro que no les voy a platicar la historia, ¿verdad? Pero nada más les doy para que lo lean, ¿no? Sin embargo, existen también otros elementos importantes que encontré dentro de la narración, como son la herbolaria, las cartas, la comida, los olores, la ropa, el idioma, los zapatos, ¿verdad? Los perros y por supuesto las festividades del pueblo. Desde el punto de vista literario, como les decía, encontramos imágenes que nos hacen vivir la narración, por ejemplo, los siguientes. Esa misma noche, dice, el cielo tenía un color marino tamizado por las nubes bajas que no permitían ver las estrellas. Y luego en otra parte dice, se topó con la densa silueta, aún más oscura que la noche, formada por la muralla de árboles. Y tiene descripciones de lugares y de personas. Por ejemplo, dice, las casas con techos de tejas construidas de adobe y pintadas de cal blanca que salpican las montañas entre las parcelas. Y otra descripción de una persona, ¿verdad? Dice, de tez muy blanca, cabello largo hasta la cintura y disparejo, bajita, regordeta y prácticamente sin cuello. Y luego en diálogos viene, por ejemplo, nos muestra la personalidad de los personajes, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el diálogo, si serás bruta, ¿dónde dejaste a la niña? Y le contesta, pues en la red, recostada donde siempre, ¿no? Luego, hallaremos entretejidos en la narración, entre el tema de la libertad, hallaremos el tema de la brujería, de la conquista española, el sincretismo religioso, el alcoholismo, la violencia, sobre todo el maltrato a la mujer, el machismo, la mortalidad infantil, las costumbres y tradiciones muy arraigadas, ¿no? Los españoles refugiados en México, la forma de vestir, la migración, la trata de mujeres, la burocracia. Pero también, en contraste, ¿verdad?, podremos sentir entre las líneas del texto, que es lo que a mí me gustó más, ¿verdad?, ese amor entrañable que se da entre un abuelo y su nieta, el amor y apoyo entre hermanos, la amistad, el tema de la resiliencia que hace a los seres humanos reponerse de las peores tragedias y seguir siempre adelante, ¿no? El perdón, el olvido y la capacidad de cerrar definitivamente capítulos del pasado para dar acceso a nuevas experiencias. Los invito pues a traspasar la muralla de árboles y llegar a ese pequeño poblado, adentrarse en su cultura y amar sus palabras, escuchar lo que dicen y cómo lo dicen, caminar en su vida cotidiana, saber qué sienten y qué piensan Santiago, Juanjo, Florentino, Gervasio, Aniceta, Oralia, Remedios, Melesio y los demás personajes, entrar a sus casas, ir al mercado con ellos, saborear la comida que preparan. Podrán acercarse a la muralla de árboles por diferentes caminos. Si eligen el sendero literario, podrán disfrutar de una narración bien lograda y amena, que los llevará a recrear un mundo tan cercano como distante, dialogar con los personajes, amar la música de sus voces, sufrir y gozar con ellos, darles la razón o despreciarlos,
y completar con experiencias y opiniones propias los espacios entre las palabras, ¿no? O bien podrán elegir viajar por el camino de la denuncia de la terrible problemática social vigente en nuestro país, o escoger el sendero que conduce al texto que informa, que educa, que da a conocer tradiciones, costumbres, palabras hermosas que podrían estar en peligro de extinción, modismos y formas de expresarse de los pobladores indígenas, o quizás acercarse por el camino de la reflexión sobre las carencias y las virtudes de las comunidades indígenas que son parte de nuestra raíz y que merecen nuestra admiración, apoyo y respeto. Que disfruten el viaje. Voy a concluir con este es el libro, ¿no? Que tiene en la portada, es una muralla, se ve la muralla de árboles, un camino de tierra y una mujer que la vemos caminando de espaldas con una bolsa, que ustedes ya cuando lo lean pues van a poder imaginarse quién puede ser ella, ¿no? Voy a concluir con un verso de un hermoso poema náhuatl sobre la poesía que dice: han estallado, se han abierto las palabras y las flores. Muchas gracias.